Hoy se conmemora en el calendario litúrgico de la Iglesia el día de Pentecostés. Un día como hoy, ...50 días después de la resurrección de Cristo, se celebró el día de Pentecostés y vino el derramamiento del Espíritu Santo. Así que vamos a ver qué aprendemos, qué significa, y espero que el Señor nos hable y nos edifique en esta mañana. Vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Hechos 2, del 1 al 13. Y vamos a pensar en el día de Pentecostés. Hechos 2, del 1 al 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa a donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oían hablar en su propio idioma. Estaban atónitos, estaban maravillados y decían: miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestro idioma, en el que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos residentes aquí, judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. No fueron lenguas desconocidas. Nota el versículo 11. Dice: les oímos hablar en nuestra lengua, en nuestro idioma. ¿Y qué cosa les oímos hablar? Las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, estaban todos perplejos, se decían los unos a los otros: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Mas otros se burlaban y decían: están borrachos. Padre, hemos leído esta porción de tu palabra. Permite que esta mañana, cuando recordamos y cuando celebramos el día de Pentecostés, o la venida del Espíritu Santo, que fue en el día de Pentecostés,
esta palabra y este mensaje nos edifique, nos bendiga, nos enseñe y también te demos gracias por la bendición de tener al Espíritu Santo en nuestra vida y en nuestra iglesia. En el nombre de Jesús, amén. El día de Pentecostés es uno de los eventos más importantes. El día de Pentecostés es uno de los eventos más importantes de toda la historia. ¿Por qué? Porque fue la venida del Espíritu Santo a los cristianos. ¿Por qué? Porque en ese día de Pentecostés fue el nacimiento de la iglesia cristiana. Fue el nacimiento de la iglesia cristiana. ¿Por qué es importante? Porque ese día fue la llenura del Espíritu Santo para los creyentes, aquellos creyentes a quienes Cristo les había hecho la promesa. Juan 14, 16 y 17. El Señor había prometido a los creyentes y en esa ocasión se cumplió esta promesa del Señor. Juan 14, 16 y 17. Cristo les dijo: yo rogaré al Padre. Dice el Señor: yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador, porque Él se iba al cielo para que esté con vosotros. ¿Cuánto tiempo? Para siempre, para siempre. El Espíritu de verdad se refiere al Espíritu Santo, al cual el mundo, los no creyentes, no puede recibir, porque no le ve, porque no le conoce. Pero ustedes, pero vosotros, dijo Jesús, creyentes, le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros, y estará también en vosotros. ¿Dónde está el Espíritu Santo? En usted. La Biblia dice que usted es templo del Espíritu Santo. Por eso hay que cuidar el cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Comiendo lo correcto, durmiendo lo necesario, haciendo ejercicio, no metiéndole droga, no metiéndole alcohol, viviendo en santidad, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y en el día de Pentecostés se cumplió esta promesa. A partir de allí, el Espíritu Santo sigue viniendo en la vida de cada cristiano, de cada creyente. Entonces, por eso, el día de Pentecostés es uno de los eventos más importantes en la historia. También fue la llenura del Espíritu Santo en una forma personal a cada cristiano. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo vino en algunas personas, en casos muy especiales. Ahora,
la promesa es para todos los creyentes nacidos de nuevo, para todos los cristianos que andan y caminan con el Señor, para todos los creyentes que están buscando hacer la voluntad de Dios. Y fue la presencia y fue el poder del Espíritu de Dios que vino a los creyentes. Entonces, hermanos, volvamos nuevamente al libro de los Hechos, capítulo 2, y veamos los versículos del 1 al 4. Hechos 2, del 1 al 4, por favor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Qué importante es que para que Dios se manifieste, para que Dios nos dé una bendición, para que Dios nos dé de su gracia, para que Dios nos dé de su Espíritu Santo, estemos como estaban aquellos, unánimes. Dejaron a un lado las diferencias, dejaron a un lado los desacuerdos y estaban unánimes. Dejaron a un lado las críticas, dejaron a un lado lo que no les gustaba, dejaron a un lado las discrepancias y estaban unánimes. Y juntos. Acuérdese que hay un salmo que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En armonía, juntos y en armonía. Y al final de ese salmo dice la Biblia: porque allí envía Jehová, ¿qué cosa? Bendición. Y la bendición puede ser de muchas maneras. En este caso fue la bendición de la venida del Espíritu Santo. De repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, dice, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de, no eran, dice como de, parecida a, de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos, todos los que estaban allá, llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y usted ve que en el versículo que sigue dice: moraban en Jerusalén, y viene una lista de todas las nacionalidades. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo, del mundo conocido de aquel entonces, dice de todas las naciones. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos. ¿Por qué estaban confundidos? Porque cada uno les oía hablar en su propio idioma, en su propia lengua. Y entonces viene la lista, ¿verdad?, de las distintas nacionalidades. Y al llegar al versículo 11, lo que oían fue hablar, dice, en nuestras lenguas, en nuestro idioma, las maravillas de Dios. El ruso oyó en ruso cosas de Dios. Los romanos oyeron en romano las cosas de Dios. Los árabes oyeron en árabe lo de Dios. Los hebreos oyeron en hebreo cosas preciosas, hermosas de Dios, que Dios les ama, que Dios quería perdonarlos, que Dios los quería restaurar, que Dios los quería salvar. La gente del África oyeron las maravillas de Dios igual, así sucesivamente. Entonces,
Los discípulos se habían preparado deliberadamente para esta venida del Espíritu Santo y seguían paso a paso a través de la palabra esta revelación, porque había sido algo profetizado. Por ejemplo, Joel, el libro de Joel, capítulo, déjeme ver, Joel capítulo 2, versículo 28 y 29. Está la profecía. Joel 2. Joel capítulo 2, 28 y 29. Dice: derramaré de mi espíritu, dijo Dios a través del profeta Joel, miles de años antes del cumplimiento del día de Pentecostés, sobre toda carne. 29, también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Esa promesa se cumplió. Otro que había profetizado la venida del Espíritu Santo fue Juan el Bautista. El precursor de Cristo, el heraldo de Cristo. Mire, Mateo 3:11, Juan el Bautista dijo: yo, dice Juan el Bautista, a la verdad os bautizo en agua o con agua para arrepentimiento, como señal de arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, dice Cristo, cuyo calzado yo no soy digno, dice Juan el Bautista, de llevar, es más poderoso que yo. Él, se refiere a Cristo, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Juan profetizó que Cristo también iba a bautizar con el Espíritu Santo. Otra profecía, el mismo Señor Jesús, al inicio de su ministerio, Él profetizó que los creyentes iban a nacer de nuevo para ser creyentes. Mire lo que dice Juan 3:3 y 4. De cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, menos heredarlo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y mire, versículo 5: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Se da cuenta? Cristo profetizó la venida del Espíritu Santo. Y esto es lo que el Espíritu Santo ha hecho hasta el día de hoy. Y lo seguirá haciendo hasta que Cristo venga por segunda vez. Más adelante, el Señor Jesús también enseñó que la gente que pida a Dios el Espíritu Santo se le dará. Lucas 11:13 dice: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas
buenos regalos, buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más el Espíritu Santo, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes, a los que le pidan. Pídale a Dios el Espíritu Santo. Dígale: Señor, yo necesito en mi vida el poder del Espíritu Santo. Yo necesito en mi vida el Espíritu Santo para que me guíes. Yo necesito en mi vida el Espíritu Santo, Señor, para que me ayude a hacer tu voluntad, etcétera. ¿Se da cuenta? Y mire, allá un caso más. En el aposento alto, el Señor Jesús identificó al Espíritu Santo como una persona. Juan 14, 15 al 17. Juan 14, 15 al 17. Mire lo que ahí dice. Dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, 16, para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17, el Espíritu de verdad. Al Espíritu Santo también se conoce como el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque el mundo no lo ve, porque el mundo no lo conoce. Pero vosotros, iglesia, vosotros cristianos, vosotros hijos de Dios, le conocéis porque mora con vosotros y porque está en vosotros. Entonces, ahí está el Señor haciendo este anuncio. Y mire, después de la resurrección de Cristo de entre los muertos, Jesús, ustedes saben, se le apareció a sus discípulos y simbólicamente, Juan 20, 22, sopló sobre ellos. Dice, Él se aparece, estando las puertas cerradas, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, dice, les mostró las manos y el costado, y los discípulos, dice, se regocijaron en el Señor. Y habiendo dicho esto, dice, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. De una manera simbólica, ¿verdad? Él sopla: reciban el Espíritu Santo. No obstante, Él insistió, Cristo insistió con aquellos discípulos en el sentido de que no debían empezar su ministerio o su servicio al Señor sin el poder del Espíritu Santo. Mire lo que les dijo en Lucas 24, 49. Dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero vosotros quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que quédense en Jerusalén, hasta que seáis llenos del poder del Espíritu Santo. El Señor insistió y lo vuelve a decir en Hechos 1:8. Lo vuelve a decir en Hechos 1:8 el Señor: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es poder también. Nos guía a la verdad, es el Espíritu de verdad, pero es poder de Dios. Y el Señor insistió: no hagan nada, espérense hasta que reciban el Espíritu Santo.
Entonces, justo después de que Jesús ascendió a los cielos, dijo, miren, en Hechos 1:5, dice Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y 10 días después de la ascensión del Señor Jesús, y esa gente, esos cristianos que tenían miedo, estaban escondiendo, estaban tristes por la muerte de Jesús, estaban confundidos, no entendían muchas cosas, como muchos de ustedes, ¿verdad?, que son nuevos en el Evangelio, que no entienden muchas cosas. No se preocupe, persevere, va a llegar a entenderlas. Ellos estaban orando en el aposento alto, dice la Biblia, y el Espíritu Santo vino y llenó a los creyentes de su espíritu en el día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente ya leímos Hechos 2. Ahora, hermanos, hay 2 eventos en la venida del Espíritu Santo que tienen un significado histórico muy importante. 2 eventos en la venida del Espíritu Santo que tienen un significado histórico muy importantes. Y estos eventos o estos acontecimientos son muy importantes para la iglesia, son muy importantes para nosotros como iglesia. Mire, definitivamente esto fue parte del plan histórico de Dios. Por ejemplo, gentiles y judíos fueron bautizados por el Espíritu Santo. En Jerusalén habían judíos, pero habían griegos, habían judíos, pero habían gentiles. Los gentiles son todos los que no son judíos: mexicanos, chinos, japoneses, peruanos, bolivianos, argentinos, centroamericanos, Antillas. Todos los que no son judíos son gentiles, habían allá. Y el Espíritu Santo bautizó a todos, a todos. Allá se cumple pues la profecía del profeta Joel en Hechos 2:16. La gente empezó a decir: están borrachos. La gente no cristiana, la gente que no había obedecido al Señor, los que oyeron el estruendo y fueron a ver qué pasaba, dijeron: están borrachos, están hablando quién sabe qué cosas. Sí, no entendía. Y miren el 16, Pedro se para, Pedro se pone de pie, Pedro toma la palabra y les dice: esto fue lo dicho por el profeta Joel. 14 dice: Pedro poniéndose en pie con los 11, todos los discípulos se pusieron de pie, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, sea esto notorio y óiganme, oigan mis palabras, porque estos no están ebrios, estos no están borrachos, como ustedes suponen. Además les dice: es la hora tercera del día.
O sea, es de mañana, es mediodía. Esto, les dice el 16, fue lo dicho por el profeta Joel. O sea, es el cumplimiento de la profecía de Joel, el cumplimiento de la profecía del Señor Jesús, el cumplimiento de la profecía de Juan el Bautista, y ahí el Espíritu Santo llena a aquella gente. Y vemos en el libro de los Hechos que el Espíritu Santo empezó a derramarse en varias ocasiones. Por ejemplo, en casa de Cornelio, Hechos 10. Pedro no quería ir porque Cornelio era un gentil. Y el Señor empieza a tratar con Pedro con una visión. Pedro tiene hambre, Pedro no ha comido. Y en la visión dice que ve un lienzo con animales, pero todos los animales eran los que están prohibidos en el Antiguo Testamento para comer. Ve un conejito y le dice, guísalo y come. Ve un tepezcuintle y dice, guísalo y come. No, Señor, ¿cómo crees? Ve un puerco, hazte un frijolito con puerco. No, Señor, ¿cómo? Y le dice Pedro, nunca cosa inmunda ha entrado en mi boca. Pero el Señor está preparándolo, porque los judíos pensaban que los no judíos era gente inmunda, no se juntaban con ellos, y darles el mensaje menos. Pero Dios lo convence. Usted puede leer en casa Hechos 10, y entonces Pedro va a la casa de Cornelio. Después de predicarles, de enseñarles, se convierten a Cristo, aceptan el Evangelio, aceptan al Señor y reciben el Espíritu Santo también. Gloria a Dios. Hechos 10, 44 al 47 está ese dato. Y Pedro más tarde dijo a los judíos que vinieron con él, estos recibieron el Espíritu Santo igual que nosotros. ¿Cuál es el problema? A veces nosotros somos muy legalistas, ¿verdad? Como estos discípulos, como Pedro. Pero el Señor trató con él. Dejemos que Dios trate con nosotros. Dios muchas veces tiene que reeducarnos. Pedro en Hechos 11, mire, Hechos 11, 15 y 16 hay otro dato muy importante. Hechos 11, versículo 15 y 16, dice que cuando comencé a hablar, dice Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como sobre nosotros al principio, o sea, en el día de Pentecostés. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. O sea, Pedro dice esto, y más tarde en Hechos 15, 8, cuando en el primer concilio, Hechos 15 es la historia del primer concilio que la iglesia celebra. Había una diferencia. Los que decían nada más creyendo en Cristo, nada más
aceptando a Cristo como Señor y Salvador, nada más es por gracia de Dios y usted es salvo. Pero los judaizantes, como le llaman, decían no, tienen que creer en Cristo, pero hay que hacer obras, hay que guardar el sábado, no hay que comer nada que esté prohibido, ni siquiera guisar con manteca de cerdo. Y así sucesivamente. Entonces se hace un conflicto. Es la razón por la que Pablo escribe la carta a los Gálatas. Se hace un conflicto, dos grupos donde hay discípulos y hay cristianos. Y entonces llevan el asunto a la iglesia madre, a la iglesia de Jerusalén, y se lleva lo que hoy se conoce como el primer concilio de la iglesia. Y allá trataron este asunto, y Pedro en 15:8, vea que Pedro utiliza la experiencia para apoyar a Pablo, porque es Pablo el que está explicando, pues que los gentiles han creído, los gentiles han aceptado, los gentiles quieren ser bautizados, los gentiles están abrazando el evangelio, y Pedro ayuda a Pablo ante ese gran concilio en Jerusalén, ahí en Hechos 15:8, y dice: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dando el Espíritu Santo, lo mismo, dice Pedro, que a nosotros los judíos. Entonces, hermanos, vean que ese es un dato histórico importante. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Y en el libro de los Hechos usted va a encontrar las manifestaciones del Espíritu Santo de diferente manera, de diferente forma, no de una manera única, como algunos dicen hoy. Ahora, estos ejemplos demuestran que los creyentes habían tenido la misma experiencia, los judíos o los gentiles, la misma experiencia, recibieron el Espíritu Santo. Ahora, en la narración del día de Pentecostés se utiliza el verbo llenar. Llenar. Si usted observa, analiza, va a encontrar que en la narración de Hechos 2, en la narración del día de Pentecostés acerca de la venida del Espíritu Santo, se usa el verbo llenar, no bautizar. En la casa de Cornelio, Hechos 10, en la narración, dice que el Espíritu Santo cayó. Otro verbo, cayó. En Hechos usted va a encontrar expresiones como fue derramado. En Hechos 10, 44, hay otra expresión. Hechos 10, 4 dice así: mientras aún hablaba Pedro, o sea, mientras Pedro está en casa de Cornelio, estaba predicando, estaba hablando estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la predicación, sobre todos. En el reporte, en el informe que Pablo y Pedro llevan al primer concilio en Jerusalén, primer concilio de la iglesia, usan la palabra bautizó. Entonces, el punto aquí, ¿cuál es? Lo que yo pretendo, con la ayuda de Dios y de la palabra,
es que vean ustedes que no importa el término. Hoy por ahí se nos dice, tiene que ser bautizado en el Espíritu. Vean lo que pasó en Hechos. Diferentes términos. Fueron llenos, cayó, se derramó, lo recibieron. En el informe dicen fueron bautizados. Ahora, la palabra llenó o la palabra recibido, que también aparece, o la palabra derramado, o la palabra bautizado, o la palabra cayó, sobre ellos se utiliza para describir sencillamente que el Espíritu Santo vino sobre aquellas personas. Cualquiera de todas estas palabras que usted va a encontrar se utiliza para describir, se utiliza para ilustrar, se utiliza para decir, se utiliza para informar, se utiliza para enseñar que el Espíritu Santo fue recibido, que el Espíritu Santo vino sobre esas personas. Entonces, si nosotros como creyentes que queremos estar bien informados, que queremos tener una doctrina sana, prestamos atención a estos detalles, la mayoría de los argumentos que surjan acerca de la terminología van a ser eliminados. Eso no importa, pues. ¿Me explico? Eliminados, no importa. Mire, sea bautizado, sea llenado, sea que caiga, sea que reciba, ¿qué es lo que importa? Que usted lo reciba, que caiga, que venga, o que usted tenga el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que importa? Que usted tenga el Espíritu Santo en su vida. Eso es lo que importa. Miren, por ahí andan peleándose. No, tiene que ser bautismo. Lo que importa es que usted tenga el Espíritu Santo. Si es bautismo, si lo llena, si le cae, el término es lo de menos. Un detalle, pero un detalle muy importante. ¿Sí o no? Sí, hermanos. Entonces, para terminar, ¿qué significa esto hoy? 3000 años después. ¿Qué significa esto? Año 2017. Mire, número 1, cuando una persona cree y acepta, recibe realmente, verdaderamente el Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo, el Evangelio del reino de Dios, el Espíritu Santo, como usted prefiera decirlo, cae, viene, se derrama, le bautiza, como usted quiera. El término, póngale el término a usted que más le guste, pero eso es secundario. El Espíritu Santo viene a su vida, cae sobre usted, o viene sobre usted, o le llena, o lo sumerge, o se derrama. Tantos términos que encontramos en la Biblia. Y hoy muchos están peleando, ¿verdad?, por los términos. Lo importante es que la iglesia, lo importante es que cada creyente tenga el Espíritu Santo. ¿Y cómo se manifiesta si tiene el Espíritu Santo? Por el fruto. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Mas el fruto del Espíritu es, primero, amor. Amor a Dios, amor a tu prójimo, amor a ti mismo, amor a tu iglesia, amor a la obra, amor a los demás. Amor, ¿qué más? Gozo.
una vida de gozo. Va a tener problemas, pero tiene el gozo que Dios está con usted. Tiene el gozo de la salvación. Tiene el gozo que no está sola, que no está solo. Tiene el gozo que Dios le va a sacar adelante. Más el fruto del Espíritu. Póngame por favor Gálatas, donde está el fruto del Espíritu, hermanos. Para quien no lo sabe, lo vea, Gálatas. Muy bien, ¿ahí lo tienen? Ahí viene ya. Gálatas 5, 19 al 22, creo. Amor, gozo, paz, paz. Mire, Dios quiere que usted tenga una vida de paz, que no ande acelerado, ¿verdad? Que ande tranquilo, que la paz del Señor gobierne su vida. Que ese fruto del Espíritu se manifieste en usted, aunque el mundo esté de cabeza. Pues sí, no es fácil, pero sí se puede si tiene la paz del Señor, ¿sí? Aunque haya recibido una amenaza, usted va a estar en paz. Aunque haya recibido un mal diagnóstico, usted tiene paz. ¿Qué más? 9 manifestaciones de este fruto. Entonces vea pues lo importante no es si es bautizado, si cae, si se derrama. No, eso no es importante. Más el fruto del Espíritu es amor. Que la gente pueda ver en nosotros el amor de Dios en nuestra vida. Oiga, aquí cabe un amén. Amén quiere decir que así sea. Mire, que la gente pueda ver el gozo de la salvación. Que la gente pueda ver la paz que da el Espíritu Santo. Después de paz, ¿qué? Paciencia. Oiga, un pecado tremendo hoy día es la impaciencia. Mire, la computadora se hace un poquito lenta y ¿qué pasó? Están a punto de un cardiacazo, ¿verdad? Porque se hizo un poquito lenta la máquina. Y antes que no había computadora. Nos hemos vuelto impacientes. Pero acuérdese, dice la Biblia, que con la fe y la paciencia vamos a obtener las promesas de Dios. La paciencia es importante, la paciencia. Después de paciencia, dice la Biblia, benignidad. Después de benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, o sea, dominio propio. Usted tiene ganas de decirle hasta de lo que va a morir a alguien, pero se domina y usted dice: Señor, toma control de mi mente, traigo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Se acuerda que el fruto es amor? ¿Se acuerda que, verdad? ¿Se acuerda de la Biblia? La blanda respuesta, a la blanda respuesta quita la ira, ¿verdad? ¿Se acuerda que hay ocasiones en que hay que callar? ¿Se acuerda que hay ocasiones que dice la Biblia, sufre el agravio? Y entonces le dice: Dios te bendiga. Mire, ese es el fruto. Entonces, en primer lugar, vea que cuando el creyente experimenta en su vida la venida del Espíritu Santo, se va a manifestar que está el Espíritu Santo en la vida del cristiano por los frutos, por el fruto singular, fruto con 9 manifestaciones. Segundo, cuando alguien realmente cree en el Evangelio, el Espíritu Santo lo toma
o el Espíritu Santo la toma, o la bautiza, o la llena y lo coloca o lo pone en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, Entonces, el creyente no siente, no experimenta ese evento. Es un acto que está registrado en el cielo, pero el Espíritu Santo lo pone en la iglesia. Hoy el concepto de iglesia se está perdiendo. El concepto de iglesia, pero el Espíritu Santo nos introduce a la iglesia, nos pone en la iglesia. La Biblia habla de 3 cuerpos, de 3 pueblos: judío, gentil y el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios es la iglesia, los redimidos, los comprados por la sangre de Cristo, los que han nacido de nuevo. Entonces el creyente se torna un hijo de Dios. El creyente se torna en un miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cristo es la cabeza. Mire lo que dice Primera de Corintios. Le doy este dato. Primera de Corintios 12 y versículo 13. Mire qué importante lo que dice la palabra. Porque por un solo espíritu, o sea, por el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Aquí el concepto de bautismo es injertados, introducidos, puestos en un cuerpo, que es la iglesia, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o sean libres, a todos se nos dio a beber. Aquí usa otro término: beber, tomar del mismo espíritu. Esa posición o esa experiencia es la que el creyente tiene, y todo ocurre en un momento. Usted no sabe en qué momento el Espíritu Santo le puso en la iglesia, le injertó en la iglesia. Tal vez ni lo recuerde, tal vez no sintió nada. Por eso hay que ser fiel a la iglesia, porque no es uno quien elige, es el Espíritu Santo. ¿Ya lo vio? Por eso hay que ser fiel a la iglesia, porque siendo fiel a la iglesia está siendo fiel a Dios. Y vea usted, en último lugar, tercer lugar, después de que una persona es salva, después que una persona es perdonada, es salva, es hija de Dios, etcétera, a él o a ella se le ordena que continúe lleno o llena del Espíritu Santo. Mire lo que dice Efesios 5:18. Dice: no se embriaguen ya con vino, ni siquiera vino de consagrar, No se embriaguen con vino, en el cual hay disolución. Como ejemplo lo pone Pablo. Antes bien, ¿qué cosa? Vivan llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo me mantengo lleno del Espíritu Santo? Mi contacto con la palabra, mi relación con la palabra, mi estudio con la palabra, mi memorización con la palabra, mi tiempo de oración con el Señor, mi comunión con Dios, mi alabanza a Dios, mi gratitud a Dios. ¿De qué otra manera? Mire lo que dice Efesios 4:30. Efesios 4:30. No contristéis. El Espíritu Santo es una persona y tiene los atributos de una persona. El Espíritu Santo lo podemos poner triste.
Por eso Efesios 4:30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados, marcados, apartados, legalizados para el día de la redención. De esa manera vamos a estar llenos si no lo contristamos. El pecado lo contrista, la desobediencia a Dios lo contrista, mi carnalidad lo contrista, que me deje dominar por el mundo lo contrista, que me deje dominar por Satanás lo contrista. Y la Biblia dice: no lo contristéis. Entonces, día tras día, tenemos pues que buscar llenarnos, estar llenándonos del Espíritu Santo. Y finalmente terminamos con Hechos 4:8, para que usted vea, y con ello terminamos, esperando que Dios le haya hablado y que usted tenga el deseo, como dice Pablo en Gálatas, de ser guiados por el Espíritu Santo. Hechos 4:8 dice así, Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, y viene el mensaje, habló, lleno del Espíritu. Cuando estaba lleno habló, cuando tenía el Espíritu Santo habló. No fue por impulso, no fue por carnalidad, no fue porque así lo conceptuó, así lo pensó. Lleno del Espíritu Santo. Tendríamos muchos menos problemas si hablamos cuando llenos del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nos guía. En lugar, mire, a mí me parece, yo pienso, yo siento que el Espíritu Santo, versículo 31 del mismo capítulo del libro de los Hechos. Otro dato: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. La oración provoca que el Espíritu Santo se manifieste. Y aquí vea la evidencia. La evidencia de que fueron llenos del Espíritu Santo en Hechos 4:31 no son lenguas, no son idiomas. Dice: y hablaban, ¿qué? Y hablaban, ¿qué dice ahí? Con denuedo, con valor, con pasión, con entusiasmo, con energía, la palabra de Dios. Otra evidencia. O sea, que la evidencia de tener el Espíritu Santo no es una, como algunos dicen. Puede ser la oración, puede ser la alabanza, puede ser hablar para que haya sabiduría, para que las palabras convenzan, para que el problema se acabe. Y aquí la evangelización, la enseñanza, el discipulado. Hay diferentes evidencias en la Biblia de cuando la gente fue llena del Espíritu Santo. Yo espero que usted haya recibido enseñanza el día de hoy, y espero que usted anhele, desee tener al Espíritu Santo en su vida. Y también espero que usted le dé gracias a Dios, porque mire qué bendición. Tiene la palabra de Dios a su alcance, promesas, enseñanzas, muchas cosas en la palabra, pero tiene también el Espíritu Santo, que de una manera callada va a estar con usted, le va a guiar, le va a ayudar, le va a bendecir. Tiene el poder de la oración, tiene el poder de la fe. ¿Qué más queremos? ¿Qué más?
Hay gente que anda busque y busque, y yo ya no sé qué tanto buscan. Tienen a Cristo, tienen el Espíritu Santo, tienen la palabra de Dios, tienen el poder de la oración. Qué bendición, ¿verdad? Póngase de pie y démosle gracias a Dios. Padre, en esta mañana te damos las gracias por la bendición de haberte conocido, y también te damos las gracias por ese ministerio callado, sin aspavientos, del Espíritu Santo en la vida de tu pueblo, de tu iglesia, de tus hijos y de tus hijas. Ayúdanos a obedecer el mandato de tu palabra en la carta a los Efesios, de buscar siempre ser llenos del Espíritu Santo. Y también, Señor, ayúdanos a obedecer el mandato que encontramos en el libro de Gálatas: si vivís por el Espíritu, andad también por el Espíritu. Gracias, Señor. Ayúdanos a obedecer el mandato de esta carta a los Gálatas: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y, Señor, que el fruto de que el Espíritu Santo está en nosotros se vea por el amor, por el gozo, por la paz, por la paciencia, por la benignidad, por la bondad, por la fe, por la mansedumbre y por la templanza. Bendice, ayúdanos para que, como dice Lucas, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Señor, que pidamos ser llenos de tu Espíritu Santo, que pidamos andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. En el nombre de Jesús, lleva a tu pueblo con tu bendición a sus respectivos hogares. Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea con todos vosotros ahora y siempre. Amén y amén. Señor les guarde, Señor les bendiga, hermanos. Gloria al Señor.